recibir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bien. Bendecidos todos, estamos contentos, estamos felices porque hoy pues comenzamos el primer domingo de este mes y tenemos una nueva serie que se llama Robles de Justicia. ¿Era Robles de Justicia o era Escudo de Roble? Pero le pusimos Robles de Justicia. No sé cuántos han escuchado, bueno, esa frase la decía yo cuando estaba chico, pero no sé si se siga diciendo porque luego por ahí dicen, no, esa frase ya no se usan. Cuando dice que lo que no mata engorda, ¿no? Cuando estábamos chicos se usaban ese tipo de frases. Por eso digo, no sé si los de ahora, yo no he escuchado a mis hijos que digan algo así. Yo creo que ya no se dice, ¿no? Ya ahorita es más cuidado, ¿no? Es que a ese punto voy, ¿no? De que anteriormente uno decía esa frase cuando se caía algo al piso y lo recogías y te lo comías otra vez, ¿no? O más bien te lo comías. O cuando algo así como que decía estaba sospechoso si era bueno, estará bueno comerlo, no comerlo, y como quiera te lo comías. Y entonces decía, lo que no te mata te engorda, ¿no? Entonces como que algún beneficio puede tener si no me hace daño. Y entonces usábamos mucho esa frase porque pues era una forma de justificarnos. Y no sé qué tanta verdad haya detrás de esto. Había leído un artículo hace un tiempo que decía que las personas se fortalecían sus defensas entre más, de repente más sucios vivían, ¿no? O tenían que vivir un tiempo de suciedad o pasar por suciedad. En general, la no limpieza creaba defensas en las personas. Entonces hay gente que desarrolla defensas por no estar todo el tiempo limpiando las cosas, sino porque de repente tienen contacto con lo contaminado y así, ¿no? Y eso de alguna forma tiene alguna relación. Yo por eso digo, no, yo no sé, esto es algo que había leído, pero se habla de eso, ¿no? Anteriormente las personas, se podría decir que la gente vivía descuidada en cierta forma, ¿no? Yo me acuerdo cuando salíamos a la calle y nos revolcábamos y todo eso, ¿no? Y luego regresábamos a la casa y así comíamos. No me acuerdo de lavarme las manos y cosas así, tal vez sí me las lavaba, pero pues ya no recuerdo, mi mente no me da. Pero ahora como que nomás tantito salen al frío, no, que ya se enfermó, ¿no? Y cosas así. Que yo no puedo decirlo en mi caso porque yo sí recuerdo que era muy enfermizo cuando estaba chico. Recuerdo que mi mamá tenía una caja así de puras ampicilinas todo el tiempo, de que inyectado y así. Pero son esas situaciones, ¿no? Donde se dice que antes la gente era más fuerte y ahora la gente es menos resistente, ¿no? Pero de alguna forma tiene que ver en ciertos grados la limpieza. Por ahí también dicen que cuando alguien hace mucha limpieza, no se crean defensas. Entonces la persona en un momento algo sucio lo enferma, porque no está expuesto continuamente a algo que lo contamine. Son cosas que luego lo mismo se dice, ¿no? Así que entre los muchos cuidados que de repente se dan en las personas, a veces el cuidarlos tanto hace que de alguna forma en algún momento se enfermen algunos. Así que en algún momento decíamos una frase que decía, lo que no te mata te engorda, que es una frase también derivada de alguien que dijo que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y no fue Ultron, no fue el Joker. Es una frase que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces en algún momento también esa es otra frase que indica que alguien que se ha expuesto a situaciones complicadas, a situaciones difíciles, a algo que pudo haber sido dañino para su vida, pero al final sobrevive a esa situación. ¿Qué es lo que pasa? La persona se vuelve resistente, se vuelve fuerte. Y entonces todo esto trato de pensar un poco si esto afecta no solamente en lo que decimos, en lo físico, sino afecta también en el sentido emocional o en el sentido hasta espiritual. Cuando las personas se enfrentan a circunstancias difíciles y complicadas que en algún momento tienen que superar, tienen que enfrentar, y el hecho de haberlas enfrentado los hace resistentes a otras condiciones. Yo la otra vez, hace un tiempo, les hablaba acerca de algo que le llaman, bueno, lo leí por ahí también, que le llaman ojo de tigre en el tema de los soldados americanos. Entonces, un soldado americano que va a la guerra, cuando
pues pelean en batalla, regresan de la guerra. Cuando regresa, si es un buen soldado que peleó, que estuvo en el frente y todo lo demás, pues se le pone un título de ojo de tigre. Entonces es un soldado muy bueno. Si este soldado regresa otra vez al campo de batalla, hay soldados que tal vez digan, no, yo ya a la guerra ya no regreso, ya cumplí, no tengo por qué regresar, pero hay otros soldados que dicen por ahí, no, yo sí quiero, ¿no? A mí me gustó la guerra y todas esas cosas. Si ese soldado decide regresar, es un soldado con ojo de tigre. Es decir, los nuevos soldados que van a experimentar la guerra por primera vez, pues están siempre como diciendo, ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde sucederá? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ir a tal lugar? ¿Y qué va a suceder? Pero el soldado que ya vivió, ya experimentó, tiene nociones, tiene ideas, tiene una visión clara de las cosas que pueden ocurrir. Así que es un buen soldado y tenerlo entre la tropa es algo muy excelente para todo el equipo. Entonces, en cierta forma, alguien que ya experimentó sufrimientos, dolores, pesares, sobrevivió a eso, ¿qué es lo que pasa con él? Se hace más fuerte. Entonces, lo que no te mata te hace más fuerte, te hace más resistente. Entonces, en la vida nosotros encontramos situaciones que nos pasan así, donde de repente decimos, ¿por qué pasé por esta situación? ¿Por qué viví esta crisis? ¿Por qué pasé por esta otra situación? Y de repente nos lamentamos por haber pasado por situaciones difíciles, pero en realidad lo que no nos ha matado nos está convirtiendo en más fuertes en algunos casos. Aquí tenemos que hacer una excepción porque hay quien no puede superar situaciones en su vida. O sea, hay dos tipos de personas: los que superan las crisis y se vuelven exitosos y fuertes y capaces, y los que se hunden en la crisis y tienen esa crisis para justificar de toda la vida, decir, es que mi vida siempre ha sido difícil. Entonces hay dos tipos de personas. Entonces el tipo de personas que logra superar una dificultad, una necesidad, una crisis, un problema, una especie de situación complicada, esa gente con el tiempo se vuelve más fuerte, se vuelve más capaz, se vuelve más hábil, tiene más capacidad y entendimiento para poder superar circunstancias que otros no son capaces, porque ya lo vivió, ya lo experimentó, ha crecido. Pero por eso digo, hay excepciones, porque hay quien en algún momento la crisis que vivió es su justificante para decir, es que yo toda la vida he sido pobre, a mí toda la vida me maltrataron, a mí toda la vida me abandonaron, a mí toda la vida me despreciaron, a mí siempre me han señalado. Entonces esa es la otra parte. Pero el que no lo ve así, el que dice, a ver, no, es que no toda la vida voy a estar así, es el que supera. Y entonces en la Biblia nosotros encontramos personajes que pasaron crisis. Y recuerda usted, hace 2 semanas les hablaba acerca de, por ejemplo, de Moisés. Y le decía, ¿por qué Dios escoge a Moisés? O más bien, ¿por qué Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel en Egipto cuando Moisés ya no es príncipe de Egipto? Es decir, Moisés es criado en Egipto y es un príncipe. Y al ser un príncipe, Moisés, Dios lo puede usar como príncipe y puede ser útil como príncipe. Pero Dios decide esperar. Dice, no quiero que sea príncipe. Así que Moisés termina huyendo de Egipto y Dios lo llama cuando Moisés no es príncipe. Cuando Moisés es un pastor de ovejas en la casa, en la tierra de su suegro, y Dios lo llama allí. ¿Por qué Dios lo llama cuando no tiene nada, cuando no puede hacer nada, cuando no tiene influencias, cuando no tiene potencial y cuando ya está más grande de edad? ¿Por qué? Y esa es la situación que de repente tenemos que reflexionar, o es a donde lo trato de llevar a usted. ¿Qué es lo que pasa? Dios ¿por qué permite? ¿Sí? Y es una lucha que todos en algún momento tenemos o hemos tenido indirecta o directamente con el Señor. ¿Por qué permite que pasemos tribulaciones o complicaciones o que nuestra vida se haga más complicada para llegar a un punto de llamarnos en ese momento? ¿Por qué nos llama en el punto más complicado de nuestra vida? ¿Por qué no nos llama en el momento más feliz y más exitoso de nuestra vida? ¿Por qué decide llamarnos en el punto difícil, en el punto de crisis? Y eso es algo que la experiencia de muchos cristianos llegan a Dios en el punto de crisis, en el punto en el que lo necesitan. Obviamente hay una razón detrás de eso. Tal vez en buenas condiciones la gente no se acuerda de Dios, es un decir. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Y es que entre más a veces situaciones difíciles pasamos, más fuertes nos volvemos. Así que Dios decide llamar a Moisés en una situación difícil. ¿Por qué Dios llama a José? ¿O por qué Dios usa a José después de haber pasado por un proceso de rechazo, de esclavitud y de cárcel? Y recordamos a José. José en la Biblia es un ejemplo también interesante. José es un intérprete de sueños y es un soñador.
Y si el asunto de cuando Faraón tiene un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, lo hubiera resuelto cuando José estaba en su casa, hubiera llegado un rumor, Dios hubiera encargado de saber que llegue un rumor hasta Egipto de que hay un muchacho hebreo que interpreta sueños. ¿Por qué no llamarlo cuando José estaba joven, estaba bien en su casa con su papá, estaba en buenas condiciones? Y que Faraón hubiera escuchado el rumor y que lo hubieran llamado a traer, y entonces José hubiera llegado al palacio, hubiera interpretado el sueño y hubiera estado así. ¿Por qué no lo llama en esa condición? ¿Por qué Dios permite que entonces que José, sus hermanos lo rechazan, lo echan a un hoyo, donde por cierto no hay agua y no se ahoga, pero pues después terminan vendiéndolo, lo venden como esclavo, termina como esclavo en la casa de un amo, que allí está en su casa, pero por cuestiones de su esposa de él, lo mandan a prisión, termina en prisión, y después de todo ese proceso, entonces Dios lo saca de la cárcel para convertirlo en alguien importante en Egipto. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por todo ese proceso de rechazo, esclavitud y prisión. ¿Por qué llegar todo traumado al servicio del faraón? ¿Por qué? ¿Por qué evitarle mejor todos los traumas y que llegue directo? Porque en esas condiciones José no funcionaría. Porque lo que no te mata en algún momento te hace más fuerte. Entonces José tenía que pasar por procesos. Moisés tenía que pasar por procesos. Y cada proceso es algo que te fortalece en el transcurso de tu vida. Nosotros no lo vemos desde ese ángulo. Nosotros queremos que nuestra vida siempre se encuentre en las mejores condiciones. Que siempre estemos en paz. ¿Qué es lo que primero que pedimos, Señor? Que no me pase nada, que no ocurra nada, que me cuídame, protégeme, ayúdame, ayúdame en el trabajo, que me aumenten el sueldo. O sea, siempre estamos procurando y orando que siempre las cosas funcionen bien y que estemos tranquilos y en paz. Que no haya complicaciones, que no haya problemas, que no haya crisis, que no haya dificultades. Esas son nuestras peticiones. Y en medio de todo eso, no nos damos cuenta que las situaciones difíciles son las que en algún momento nos hacen fuertes. Son las que en algún momento nos están fortaleciendo. Y entonces en 1 Corintios 1, 26, 27 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes, aclara Pablo, eran sabios a los ojos del mundo, pocos de ustedes. Es decir, la mayoría no son muy sabios. Dice, a los ojos del mundo, o pocos de ustedes son poderosos, o pocos de ustedes son ricos. ¿Sí? Dice, cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y esa es la mecánica de Dios. Y esa es la mecánica con la que luchamos con Dios. ¿Por qué Dios decide usarnos en nuestros peores momentos? ¿Por qué Dios decide buscarnos en nuestros momentos más críticos de nuestra vida? Todos quisiéramos llegar en buenas condiciones a la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera yo? Llegar bien, llegar sin traumas, llegar rico, llegar próspero, llegar bendecido, ¿verdad? En algún momento cuando pensamos en servir a Dios, ¿qué es lo que yo he escuchado que la mayoría en algún momento, yo le he dicho al Señor, dicen los hermanos, de las muchas conversaciones en algún momento que he tenido con alguien, yo le he dicho al Señor, Señor, bendíceme. Si tú me bendices, yo puedo bendecir tu iglesia. Porque la mayoría queremos prosperidad, la mayoría queremos buenas condiciones, la mayoría queremos tener una estabilidad. ¿Qué es lo que dice alguien cuando no se siente capaz de continuar en la iglesia? Lo que dice, hermano, ¿sabes que ahorita estoy pasando por situaciones? Quiero reparar las situaciones, quiero arreglarlas, y una vez que yo sienta que ya las arreglé, voy a retomar la iglesia, voy a continuar. Yo no me voy a alejar, pero ahorita siento que tengo que darme esta pausa. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo crisis, no puedo continuar en la iglesia. Y ese es el punto donde realmente las personas están siendo buscadas. Entonces Pablo dice, a ver, no hay muchos de ustedes que sean ricos, dice Pablo, por supuesto, no hay muchos de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros oraríamos como iglesia? ¿O qué es lo que las iglesias quisieran? Que llegue gente rica a la iglesia. Si llega un rico, nos ahorra el trabajo a muchos de nosotros, ¿no? De poder hacer cosas, de poder levantar algunos proyectos. Si llega alguien próspero, ¿qué es lo que quisiéramos? Que no llegara alguien con problemas, que tiene dificultades, que tiene crisis, que está pasando situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque no está concentrado en lo que es poder servir a Dios. Hay que ayudarlo primero, hay que sostenerlo, hay que levantarlo, hay que orientarlo, hay que aconsejarlo para que esa persona salga adelante y entonces pueda servir a Dios. Pero la realidad es que no es así. Dios está buscando personas que están pasando por crisis, por complicaciones, por dificultades. Dios no está buscando, dijo Pablo, a ver, Dios no está buscando, muchos de ustedes no son sabios. Y Dios los escogió.
Cuando Dios los llamó no eran sabios, no eran ricos, no eran prósperos, no eran sabios, no eran poderosos. Porque Él dice, Dios elige lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces decide que Dios escoge gente no capaz, gente con no buenas condiciones. Porque dice Dios, cuando demuestra al mundo algo, lo voy a demostrar a través de alguien que para el mundo es insignificante. Y cuando lo demuestre y lo vean, entonces todos sabrán que ese fue un milagro. Si algo grande, gracias, si algo grande ocurre de parte de alguien que tiene capacidades, la gente va a decir, no, pues tiene, la persona puede, por eso lo hizo. Pero si algo grande ocurre a través de alguien que no tiene capacidades y que no tiene cualidades y que no tiene aparentemente nada, entonces el mundo se sorprende. Porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la única explicación que le puedes dar es que eso fue la gloria de Dios y la mano de Dios en esa persona. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios está llamando a las personas. Dios está llamando a las personas para que se conviertan en robles, para que sean robles. Y quiero hablarles acerca de esto porque en Isaías nos da una visión de un proceso sobre lo que llamamos robles de justicia. Y cuando leemos este proceso nos damos cuenta que todos nosotros, de una u otra forma, pasamos por ese proceso. Todos nosotros. Ahora, este proceso también me recuerda un poco la visión que tenemos. En nuestra visión tenemos 5 pasos y dentro de esto hay 4 pasos que yo quiero ir mencionando en la medida que voy avanzando, pero son 4 pasos que vamos a mencionar dentro de esto. Así que la primera cosa que les quiero decir es que tus orígenes tienen un propósito. Tus orígenes. ¿Por qué nací donde nací? Todos hubiéramos querido nacer en otro lugar. No todos, no sé usted. Pero muchos quisieran haber nacido en otro lugar, en otro país, en otras condiciones, ¿sí? Si usted decidiera escoger nacer en el mundo otra vez, ¿dónde usted nacería? Usted escogería tal vez otro lugar, tal vez, ¿no? O tal vez está muy contento en Cozoleacaque, ¿no? Pero usted escogería tal vez un lugar y decían, a ver, yo quisiera nacer, no sé. De repente uno piensa y dice, ay, qué bonitos lugares. Si yo quisiera conocer un lugar, si hubiera una oportunidad de poder ir a algún lugar fuera de este país, a mí me gusta Islandia. Siempre cuando veo las escenas, las imágenes y todos esos lugares, siempre es como así. Pero solamente sé que si no salgo de aquí no pasa nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Es como algo especial. Así que sí decidiría nacer en otro lugar, no nacería aquí en México, ¿no? Pero eso es una forma de ver la situación. Ahora, pero tus orígenes tienen un propósito. ¿Dónde naciste? ¿Con quién naciste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde creciste? ¿Quiénes te rodearon? Todo eso tiene un propósito. Lo que no te mata te hace más fuerte. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Dice en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Esta cita la lee Jesús con el tiempo cuando llega a Jerusalén. Pero ahorita estas palabras son de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Note esto. Me ha ungido para ir a los pobres. ¿A quién es el mensaje del Evangelio? A los pobres. ¿Sí? A los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos. Note el perfil de las personas que se tiene que buscar el Espíritu de Dios, ¿no? Que está buscando el Espíritu de Dios. No está buscando ricos ni poderosos. Dice, me ha enviado a buscar pobres, me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a los que están cautivos, y libertad a los prisioneros, a los que se encuentran en prisiones, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que se encuentran de duelo, a todos los que están enlutados, a todos los que perdieron a alguien, y a confortar a los dolientes de Sión. Note el perfil de las personas que se está buscando. Ahora, estas palabras, Jesús con el tiempo llega a Jerusalén, abre Isaías, el rollo de Isaías, porque no eran libros, eran rollos, y donde abre, lee. Y ahí donde comienza a leer, Jesús lee esto.
Y dice Jesús, estas palabras se están cumpliendo en este día delante de ustedes. Y la gente dice, ¿qué pasó? Se escandaliza. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Me ha enviado Dios ¿a qué? A buscar pobres, a buscar gente herida del corazón, corazones heridos, aclara. No corazones heridos de que le dieron un flechazo. No, corazones heridos del alma, a cautivos, prisioneros, gente que está dolida, gente que está de duelo. Me ha enviado a buscar a ese tipo de gente. Ahora, ese es el perfil de muchos de nosotros. De muchos de nosotros. Por eso Pablo dice, a ver, hermanos, Dios no escogió muchos de ustedes sabios y poderosos y ricos. Dios escogió lo que para muchos era insignificante. Y entonces en algún momento piensas, ¿por qué Dios decide buscar gente así? ¿Por qué Dios decide buscar gente así? ¿Por qué no busca a los grandes? Que sí los busca también. Hay mucha gente grande y reconocida que se convierte al Señor y que ha llegado a Dios. Hay gente famosa que ha llegado a Dios y por ahí andan y son complicados para alcanzar, pero Dios los alcanza. Y sí llegan al Señor. Pero de ahí en general la mayoría son pobres, heridos, cautivos, prisioneros, de duelo, dolientes. La mayoría. La mayoría tiene cargas, tiene problemas emocionales, tiene problemas familiares, tiene problemas económicos, tiene problemas de salud, tiene problemas de todo tipo. La mayoría. Y están pasando por crisis, están pasando por dificultades, están pasando por problemas. Y la mayoría se encuentra en esas situaciones. Entonces, todos quisiéramos llegar en mejores condiciones, pero Dios dice, a ver, estamos buscando gente que está pasando por momentos difíciles. Estamos buscando gente que realmente está pasando por dificultades, por crisis, por complicaciones. Estamos buscando gente que se encuentra en una situación complicada. Entonces, en algún momento cuando llegamos a la iglesia nos damos cuenta que nosotros llenamos ese perfil. Cuando llegamos a Dios, ¿cómo estábamos? Y aún hasta el tiempo de hoy, ¿cómo seguimos? Hay muchas cosas que siguen trabajándose en nuestra vida. Seguimos pasando situaciones difíciles. Seguimos haciendo cosas complicadas en nuestra vida. ¿Cómo llegamos a Dios? Cuando mi familia fue alcanzada, llegamos en la peor situación de nuestra vida. Habíamos pasado por una buena etapa y simplemente llegamos a Dios en la peor condición de nuestra vida. Como familia en general. Cuando mis padres son alcanzados, cuando yo soy alcanzado. Y llegamos así. Y en ese momento piensa, Señor, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué puedo aportar? Mírame cómo estoy. Para empezar, ni yo mismo puedo con mi vida. Ni yo mismo puedo conmigo. Mi situación es complicada, es difícil. A ver si Dios quiere ayudarme, a ver si Dios hace algo, porque lo que estoy pasando, no cualquiera lo está viviendo, no cualquiera lo está pasando, ni a mi peor enemigo se lo deseo y cosas así. Porque vemos nuestra condición como una de las peores condiciones. Entonces Dios está buscando precisamente pobres, heridos, cautivos, dolientes, ¿sí? Dios está buscando eso. Dios está buscando personas que estén en esas condiciones. Y es en la iglesia donde llegamos al punto de alcanzar ese tipo de gente. Y esa es la primera etapa de nuestra visión, cuando decimos que se trata de alcanzar. La visión se trata de alcanzar. ¿A quién alcanzas? ¿A dónde apuntamos la mirada cuando queremos que alguien venga a la iglesia? A todos, en general, por supuesto, a todos. Pero hay necesidad en el mundo y la gente que está en el mundo necesita venir al Señor. Esa gente que está doliéndose, esa gente que está sufriendo, esa gente que está en crisis, esa gente que está pasando momentos complicados de su vida, de su hogar, de su familia, de su trabajo, del matrimonio, de todo tipo de cosas. De todo tipo de situaciones que está pasando. Ese grupo es el que Dios quiere llegar a ellos. Y que Dios está buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que no te mata te hace más fuerte en algún momento. Porque esa gente cuando llega al Señor y se sana, esa gente cuando llega al Señor y se recupera esas condiciones, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se comienzan a convertir en gente fuerte. En gente fuerte. En gente resistente. Hace un tiempo atrás, más o menos allá por los 80s, había un mover en las iglesias donde había muchos evangelistas. Y esos evangelistas que llegaban a las ciudades, la mayoría tenía una característica: llevaban algo de lo que habían superado o sufrido. Entonces había un evangelista que le decían que era el loco de la celda número 8, así se llamaba uno de sus temas que daba, y era un hombre que estuvo encerrado en una celda como loco. Dios lo alcanza allí
sale sano y toda la situación y cuenta esa historia de cómo fue que fue alcanzado. Había otro por ahí que era drogadicto y salía también hablando de todo lo que pasó en su vida pasada, ¿no? Otro que fue guerrillero, otro que fue... Entonces había muchas historias de evangelistas que se presentaban, fulano de tal, ex no sé qué, ¿no? Ex pandillero, ex no sé qué, ex asesino, ex no sé qué. O sea, en todos sus títulos de las cosas que la gente decía, oye, quiero escuchar a esta persona, cómo fue que salió de allí, cómo fue que superó esas crisis. Y se hicieron populares ese tipo de personas, ¿por qué? Porque son el tipo de gente que te dice que puedes también superar eso que tú no puedes superar. Y esa gente alcanzaba a mucha gente como ellos. Así que si alguien llegaba con un testimonio de decir, yo fui drogadicto y yo enfrenté la situación y la superé y hoy estoy sano en esa área, no sé, he vencido, he superado. Mucha gente que vive batallando con la droga creía y se convertía y caminaba con Dios. Y así cada persona que llegaba, yo fui esto, y decía su testimonio, exalcohólico, no sé, llegaban y contaban, había gente que estaba allí que se identificaba, decía, eso que esa persona vivió, yo lo viví, o yo lo estoy viviendo, y si él lo pasó, yo también puedo pasarlo, y también puedo superarlo. Y mucha gente conoció a Dios, ¿a través de qué? A través de personas que cuando no se murieron se hicieron más fuertes, que lo que no los mató los hizo más fuertes. Y son gente que pudo contar historias, son gente que pudo contar testimonios, gente que pudo hacerlo. Las campañas bajaron pasaron su proceso, como muchos movimientos cristianos, ¿no? Y ahorita ya no es muy común escuchar ese tipo de personas, pero sí existen todavía. Muchos de nosotros podemos decir, yo fui ex de algo, ¿no? O de alguien, ¿no? Pero pasaron situaciones. Entonces hay gente que hoy puede decir, yo antes fui. Por eso dice que la iglesia está llena de ex, ¿no? Entonces, ex no sé qué, ex no sé qué, no sé qué. Entonces, así están pasando. Entonces, en algún momento, ¿qué es lo que hace Dios? Dios alcanza gente así para poder ser transformada. Y cuando Dios los transforma, los hace fuertes. Los convierte en fuertes. Y yo sé que algunos de ustedes que han superado, porque una es los que están viviendo situaciones difíciles, pero hay otras los que lo han superado. Yo sé que son personas que en algún momento cuando platican con alguien le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, eso lo vas a pasar, porque yo también pasé por algo como lo tú. Yo también viví eso. No, yo me acuerdo, nosotros estábamos en esta condición, yo estaba en esta situación, yo estaba viviendo así, yo pasé por esto, lo vas a superar. Así vas a pasar por esta situación. ¿Qué hace? Te vuelve en alguien fuerte para alguien que dice, no sé qué hacer con mi vida en este momento. Te vuelve en alguien fuerte. La segunda cosa es que tienes que convertirte en un roble de justicia. En Isaías 61:3 dice, me ha enviado, ya una vez que fui a los pobres, a los cautivos, a los presos y a todos esos, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza. Me encanta, note estas comparaciones que hace el escritor Isaías. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Dice, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y me encanta. Me encanta porque dice, cuando el Señor vaya al cautivo, al herido, al dolido, al que está pasando por duelo, dice, Dios me ha enviado a ellos para darles una corona en lugar de ceniza. La ceniza era común cuando alguien pasaba por tristeza, se rompían sus ropas, se tiraban al suelo, agarraban ceniza y se echaban ceniza en la cabeza, como una señal de dolor. Entonces, alguien que iba pasando por algún lugar y veía a alguien tirado con ceniza y dice, esa persona está pasando una situación bien difícil. Bien difícil. Hoy la gente no trae ceniza, pero sí se les ve en el rostro a veces el dolor o la crisis, o las complicaciones, o en las palabras lo dicen. Entonces, estoy pasando momentos difíciles y así. Pero dice la Biblia, Dios me ha enviado a darles una corona. A estas personas que se echaban ceniza sobre su cabeza, Dios me dijo, a ver, vamos a darle una corona a esta persona. Imagínense lo que significa para alguien que todo el tiempo se echa ceniza sobre su cabeza, que le llegue una corona a su cabeza. Alguien que se siente frustrado, deprimido, hundido,
que lo traten como alguien que es alguien grande, alguien importante y alguien valioso. Imagínense el contraste que causa Dios en la vida de muchas personas. Y ese es el impacto que solo aquellos que en algún momento han tenido una experiencia muy cercana a Dios han logrado tener. Este es el impacto. Cuando uno conoce a Dios, cuando tiene ese impacto de primera vez, yo tengo ya muchos años de estar en la iglesia, de conocer a Dios, pero las primeras impresiones cuando las tienes, cuando llega ese impacto, cuando llega esa luz, cuando dices, a ver, este lugar es clave para mi vida. Cuando llegas por primera vez, tienes ese impacto, es cuando percibes eso. Recibes algo que no te imaginabas recibir. Recibes algo que no esperabas poder tener, no esperabas experimentar. ¿Cómo es que la gente se enamora y se impacta tanto de Dios? ¿Cómo es que la gente quiere creer en Dios tanto? Porque es la gente que ha llegado a experimentar esa situación donde dice, yo me encontraba en una de las peores condiciones y cuando llegué a la iglesia, Dios me transformó. Hizo algo extraordinario en mi vida, no puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Es como que te sacan de la ceniza y te ponen una corona. Y te sientes tan importante y tan especial. Porque Dios así te hace sentir. Tan importante y tan especial. Dice entonces Dios le dio una corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. El que está de luto, el que está llorando en ese momento, dice un aceite de alegría. Y la persona está feliz, está contenta, ahora celebra, está gozosa. Muchos pasaron situaciones difíciles en el mundo, crisis de todo tipo, llegan a Dios y entonces viene ese sentimiento de alegría. Esa sensación de alegría. Y es cuando la gente a veces expresa eso cuando canta y cuando llora y de repente dice, ¿por qué está llorando? ¿Porque le duele algo? No, llora porque realmente no puede definir o describir la razón de lo que está pasando en ese momento. Es un aceite de alegría. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Un traje de fiesta. ¿Recuerdan la historia del pródigo? Cuando llega a su casa, dice que le ponen un traje nuevo. Ahora dice, estos serán llamados robles de justicia. Cuando alguien experimenta esa transformación de pasar de la aflicción a la alegría del Señor, del dolor a la celebración del Señor, lo que no lo mató lo hizo más fuerte. Y entonces se convierte en un roble de justicia. Un roble de justicia. Y un roble es sinónimo de fortaleza. Dentro de los árboles es uno de los más fuertes, de los más resistentes. ¿Sí? Un roble de justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay personas entre nosotros que son robles de justicia. Que escuchar sus historias sobre su vida, de todo lo que han pasado, de todo lo que han vivido, de todo lo que han experimentado y el mantenerse firmes hasta el día de hoy, no les da otro título más que llamarse robles de justicia. No les da otro señalamiento que decir, este es un roble de justicia. Y yo sé que usted puede identificarse tal vez como un roble o puede conocer a alguien que es un roble de justicia, pero lo puede identificar, ¿por qué? Porque es alguien que sabe que a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas, la persona sigue en pie y sigue firme y sigue avanzando y sigue caminando. Es un roble de justicia. Es un roble de justicia. Imagínese que usted pueda definirse y decir, a ver, siempre me he estado quejando y siempre me he estado lamentando y siempre he estado pensando que no significo nada y que no valgo nada y que no soy nada, pero ahora me doy cuenta que en realidad soy un roble de justicia. Soy un roble de justicia. No sé cuántos han visto El Hobbit. A mí me encanta El Hobbit. De las películas, para mí es una de mis favoritas. Son de esas películas que puedo ver, que puedo ver y que puedo ver y que puedo ver. Y apenas precisamente la estaba viendo, no por el tema, pero la estaba viendo. Y hay un jefe de enanos, para los que no saben un contexto, hay enanos y hay malos, villanos. Y entonces el jefe de los enanos es Thorin se llama, y tiene de apodo escudo de roble.
porque enfrenta a un orco, un tipo grandísimo, feo, ¿no? Y pues él es enano y pues ¿quién puede pelear con alguien tan grande? Pero pues él fue tan valiente que se enfrentó a ese. Entonces hay una escena extraordinaria donde uno de los otros enanos lo describe, dice, cuando Thorin pelea contra el orco, dice, ahí fue cuando yo vi a alguien a quien seguir, a alguien a quien mirar, a alguien en quien creer, a alguien que pueda guiarnos y dirigirnos. Dice, ahí fue cuando lo vi. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros nos esforzamos, trabajamos, luchamos y a pesar de las circunstancias seguimos adelante? Es cuando la gente te ve y te dice, ahí hay alguien a quien puedo seguir. Ahí hay alguien de quien puedo aprender. Ahí hay alguien que puede guiarme. Si hay alguien que puede darme un consejo, es esa persona, porque sé que ha pasado por situaciones difíciles y sé que hasta el día de hoy sigue firme y sigue fuerte. Y entonces, ¿qué pasa cuando Dios te está llamando? Dios está llamando en el momento complicado, en el momento de crisis. ¿Por qué Dios no nos llama en el momento mejor de nuestra vida? ¿Por qué no nos llama algunos cuando éramos más jóvenes? ¿No? Yo sí llegué joven al Señor, pero algunos tal vez dicen, yo hubiera querido llegar joven a la iglesia, ¿no? ¿Por qué no nos llamamos cuando teníamos dinero, mucho dinero? Cuando estábamos en las mejores condiciones económicas, cuando teníamos buena salud, cuando no nos dolía la rodilla, ¿no? ¿Por qué no nos llamó en el momento más especial, en el momento cumbre? ¿Por qué ahora que estamos en un momento difícil? Porque Dios se está volviendo cada vez más fuerte. Ahora, esto no significa que las cosas te pasan para que Dios te haga fuerte. No, significa que Dios sabe que la experiencia te fortalece. La experiencia te da experiencia, ¿no? Restaura lo que está roto, es lo tercero, y aquí termino. Y me encanta porque dice que Dios dice, serán llamados, dice Isaías, serán llamados robles de justicia. Plantío del Señor, dice, para, y aquí viene la clave, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. No para que digan, no, pues yo ya pasé tantas cosas y ahorita ya, gracias a Dios. No, para mostrar su gloria. ¿Cómo se muestra la gloria de Dios? A través de nuestras vidas. Isaías 61:4 dice, reconstruirán, ¿quiénes? Los robles de justicia. Reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Eso es lo que harán, ¿quiénes? Los robles de justicia. Reconstruirán ruinas antiguas. Cosas que están en ruinas, cosas que están caídas, cosas que están destruidas, ellos lo van a reconstruir. ¿Por qué? Porque se hicieron más fuertes cada vez. Porque fueron sacados de la pobreza, del dolor, de la tristeza, de la angustia, de las heridas. Fueron sacados para reconstruir a otros. Restaurarán los escombros de antaño, cosas del pasado. Repararán ciudades en ruinas, dice, y los escombros de muchas generaciones. ¿Sí? Así que muchos amamos las bendiciones y queremos quedarnos allí, pero la realidad es que Dios nos ha llamado no solamente a quedarnos en la bendición, Dios nos ha llamado a hacer algo con esa bendición, hacer algo con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo que Dios ha hecho con nuestra vida es convertirnos en un roble para poder hacer más, para poder trabajar en aquellos que realmente hoy necesitan. Es decir, el ciclo se vuelve a repetir. El Espíritu del Señor me ha enviado para ayudar a los quebrantados, oprimidos, esclavos, cautivos, heridos. Me ha enviado para convertirlos en robles de justicia, para que ellos vayan a restaurar a los quebrantados, heridos, oprimidos, que se conviertan en robles de justicia, para que ellos vayan a restaurar. Y entonces el ciclo es sin fin. Eso ha hecho que la iglesia sea indestructible con el paso de las generaciones. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo. El mundo puede decir todo tipo de cosas contra la iglesia y pueden dar todo tipo de argumentos y opiniones contra la iglesia, pero nunca destruirán la base principal del discipulado, que es la transformación del creyente. Siempre se va a repetir esa historia, siempre se va a repetir una y otra vez. Los únicos que pueden echar a perder esto son los propios creyentes cuando se portan mal. Pero mientras un creyente salga de la pobreza, de las heridas, del dolor, de la tristeza, se convierta en un roble de justicia, ese creyente volverá a crear otros creyentes como él, que darán el mismo ejemplo, el mismo testimonio y la misma visión de él.
y se repite. Entonces es cuando decimos que alguien es alcanzado, afirmado, adiestrado, activado. Es un proceso en la vida del creyente. Y todos pasamos por ese proceso. Un día fui alcanzado con mis debilidades, con mis pobrezas, con mis heridas. Fui alcanzado. Fui adiestrado, fui preparado en mi pobreza y me convertí en un roble de justicia para hacer la misma tarea sobre otros. ¿Sí? Dios no está llamando a aquellos que han tenido la mejor vida, ¿sí?, sino a aquellos que pasarán por situaciones difíciles. Aquellos que pasarán por situaciones difíciles. Aquellos que pasaron por esas situaciones. Aquellos que lo que no los mató los hizo más fuertes. Aquellos que se han vuelto resistentes, se han vuelto capaces, se han vuelto fuertes. Aquellos que estuvieron rotos pero saben comprender el dolor de otros. Aquellos que fueron dolidos o fueron heridos pero saben entender la vida difícil que otros están pasando. Saben identificar, saben descubrir, saben conocer cuando alguien ha pasado por situaciones difíciles porque ellos mismos lo pasaron. Saben ver un rostro dolido por la tristeza, por el hambre, por la necesidad, por la crisis, por los problemas, por las situaciones difíciles de la familia. Saben identificarlo y saben conocerlo. Y saben encontrar en ellos a alguien que puede realmente darles una palabra para que puedan salir adelante. Así que muchas veces los creyentes esperamos que Dios alcance a gente super guau que llegue a la iglesia. Gente que pueda hacer algo grande en la iglesia, pero en realidad Dios está queriendo usar a los que ya están allí. A los que ya se encuentran allí, a los que cualquiera diría, no, pero ¿qué? Pero Dios los quiere usar a ellos. Cuando Jesús llegó al mundo y cuando empezó su ministerio, si yo hubiera sido Jesús, ¿a dónde voy a buscar discípulos? ¿A dónde voy a buscar discípulos? Iría al templo a buscar a los más capacitados teológicamente. Iría al palacio a buscar a los que tienen mucho dinero. Y decir, a ver, mira, te voy a enseñar algunos milagros para que veas que soy el Hijo de Dios, respáldame con tu dinero y vamos a hacer algo extraordinario. Iría al templo a escuchar a los teólogos y decirle, mira, así, 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 ustedes me van a respaldar porque ustedes son buenos conociendo la Escritura. Pero ¿dónde se dirigió Jesús? Se dirigió a la orilla del río, donde había unos pescadores que para acabar ese día no habían pescado nada. Y estaba allí, y mientras ellos estaban allí, Jesús les dijo, a ver, ustedes síganme, los convertiré en pescadores de hombres. ¿A quiénes buscó? La mayoría de sus discípulos eran pescadores, eran gente común. Porque lo necio del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los que a veces se encuentran en situaciones difíciles, escoge Dios para demostrar que sí es posible, los convierte en robles de justicia. Para que ellos vayan a su vez y hagan lo que dice la Biblia, restauren las ruinas antiguas, las ciudades caídas, las ruinas de muchas generaciones y puedan transformarlas y puedan cambiarlas. Dios está buscando personas así. Cuando pensamos que Dios no nos ve, o que Dios no se imagina en nosotros, o que Dios no está pensando en nosotros, dice Dios, te tengo en la mira. Cuando creíamos que ¿dónde está Dios ahorita que estoy pasando esta crisis? Dice Dios, estás justo donde quiero que crezcas, donde quiero que aprendas, donde quiero que superes, donde quiero que te fortalezcas. No te voy a sacar del problema, lo que quiero es darte la fuerza para que tú enfrentes ese problema y te conviertas en un modelo y un ejemplo para otros. Dios está más interesado en, como hemos dicho muchas veces, en formar tu carácter que en resolver tus problemas. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere darte carácter. Porque si Dios te saca el problema y no tienes carácter, vas a volver otra vez a regresar a ese problema. Pero si Dios te deja el problema y te cambia el carácter, no regresarás otra vez a ese problema. Porque el carácter es lo que hace que tú puedas seguir adelante. Así que Dios nos está llamando hoy para convertirnos en robles de justicia. Si eres un roble de justicia, Dios está llamando para restaurar lo que está caído. Así que vamos a orar, hermanos. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos al Señor? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé en qué situación se encuentre actualmente. En general, algunos están pasando. Hay gente que aunque parezca que está bien, en realidad está pasando situaciones complicadas. Pero todos estamos pasando por procesos de crecimiento y de desarrollo.
Y si Dios nos está dando esos procesos, tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. A veces no me explico, a veces no entiendo, a veces no sé por qué, pero aquí estoy. Y aquí sigo. Y dentro de tus planes y propósitos que tienes, Señor, aquí sigo. Y todas las cosas que he pasado y he vivido, Señor, tú sabes por todas ellas, pero aquí sigo. Señor, toma en tus manos la vida de mis hermanos en esta hora. Toma en tus manos mi vida, toma en tus manos cada uno de mis hermanos. Toma en tus manos los corazones, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Toma en tus manos, Señor, cada uno. Te pido que obres